Bienvenidos alumnos nuevamente a nuestras clases de sistema respiratorio. El día de hoy vamos a darles un alcance acerca de cómo leer una placa de tórax. ¿Esto por qué? Porque, bueno, primero que estamos en sistema respiratorio y uno de los exámenes auxiliares que más se utilizan para el estudio de las enfermedades, de la patología, es sin duda la placa de tórax. Una simple placa de tórax, es importante que ustedes reconozcan las estructuras tanto óseas como de partes blandas que hay en una placa de tórax. Ya porque, como les digo, es uno de los exámenes que más van a solicitar y lo que todo médico debe de conocer. Muy bien, entonces vamos a empezar con un poquito de historia acerca del descubrimiento de los rayos X. Esto fue hecho gracias a un físico alemán en el año de 1895, ¿no? Cuyo nombre es el que ven allí, Wilhelm Conrad Röntgen, no sé si está bien pronunciado, pero bueno, él fue el físico alemán que lo descubrió, y en el lado derecho de su pantalla ven la primera placa radiográfica que se realizó. Y si se dan cuenta, tiene una estructura, ¿no? Una imagen en el dedo, en el cuarto dedo, y esto es un anillo. Esta es la placa que él tomó a su esposa, que fue, como les digo, la primera placa de rayos X. ¿Pero qué son los rayos X? Los rayos X es un tipo de radiación electromagnética, ¿no? Tenemos una serie de radiaciones que hay en el universo y dentro de ellas están las ondas de radio, las ondas de microondas, los rayos infrarrojos, la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos gamma. Entre los rayos ultravioleta y los rayos gamma encontramos a los rayos X. Les pusieron X porque no sabían qué tipo de rayo era, entonces le pusieron esa letra. En realidad los rayos X son un tipo, como les digo, de radiación que es imposible verlo con los ojos. No es invisible al ojo humano, pero sí se puede grabar en una película fotográfica, que es finalmente lo que nosotros obtenemos al incidir los rayos frente a una placa, ¿no? Que es como la que ven acá en el lado en su pantalla. Muy bien, para entender cómo funcionan los rayos X vamos a hacer una serie de experimentos para más o menos ver cómo es que se pinta, ¿no? Se graba la imagen en una placa radiográfica. A ver, en este primer experimento vamos a ver, tienen aquí una mesa, ¿ok? Y tienen dos objetos, un vaso de vidrio con agua y un cuaderno, ¿sí? Que están ellos frente a una fuente de luz, que más o menos debería estar en esta zona, y cuya imagen, que es la sombra que emiten, se ve en la mesa. Vamos a darle ahora lo que vendría a ser vamos a ver cómo serían los rayos X, ¿no? La fuente de luz serían los rayos, ¿sí? La incidencia de los rayos X. Y la mesa tendría que ser la placa radiográfica. Si ustedes ven bien, los rayos, o la fuente de luz en este caso, llega hacia el objeto, en este caso el vidrio, que es transparente, y tiene una sombra, ¿no? Proyecta una sombra no tan oscura, ¿no? A diferencia de la luz que incide sobre el cuaderno, el cual proyecta una sombra mucho más oscura. Eso quiere decir que estos rayos de luz pudieron pasar a través del vidrio y se pueden ver en la mesa. En cambio, los rayos de luz que inciden sobre este objeto sólido no llegan a pasarlo, ¿no? Por eso la sombra es de color oscuro, ¿no? Más o menos los rayos X funcionan de esa manera, ¿no? Los rayos X, vamos a verlo acá, la placa de rayos X que no ha sido todavía usada, es decir, la nuevecita, es de un color blanco, ¿sí? Es totalmente blanca. Cuando se exponen los rayos X, vamos a poner acá a un paciente, ¿no? Se pone contra la placa radiográfica, ponemos al paciente y lo exponemos a la radiación, la placa se va a ver diferente. Miren cómo los rayos, cuando llegan a la placa, por ejemplo en esta zona, se ve oscuro. Eso quiere decir que han llegado completamente hacia la placa radiográfica y se ha pintado. ¿Se dan cuenta? Y por eso se torna de un color negro. O también le decimos radio lúcido, porque simplemente los rayos pasaron por esa zona, no encontraron ningún objeto y se grabaron en la placa radiográfica. Pero vean cómo se torna de un color blanco
en lo que vendrían a ser los huesos. Eso quiere decir que los rayos llegaron al hueso y al ser de consistencia muy densa, ¿no es cierto? Porque el hueso es denso, duro, no lograron pasar esa estructura y por lo tanto quedó blanco. Es decir, lo que vendría, o sea, que quiere decir que esta zona no se pintó, ¿no? Por así entre comillas, no se grabó con la llegada de los rayos porque nunca penetraron ese cuerpo. Entonces queda de un color blanco tal cual fue al inicio la placa que era blanca. Entonces, mientras más oscuro se torne la placa, eso quiere decir que mayor cantidad de rayos pudieron penetrarlo. Mientras más blanco sea la estructura en la placa, eso quiere decir que los rayos no pudieron penetrar la estructura, es decir, es una estructura mucho más densa y sólida, ¿no? Y hay los tonos, entonces ahí tenemos dos tipos de, o mejor nosotros tenemos, se habla de dos situaciones, ¿no? O bien es una estructura radiolúcida, es decir, color oscuro o negro, o bien radioopaca, quiere decir de un color blanco, ¿no? Y hay sus tonos de grises también. En el cuerpo humano tenemos 4 tonos o 4 densidades en realidad. El 1, miren, es totalmente negro, es decir, que es radiolúcido. Quiere decir que los rayos han pasado completamente esa estructura o esa sustancia. ¿Y eso qué podrá ser? Tiene que ser algo que no sea denso, ¿no es cierto? Eso es el gas, ¿ya? O el aire, ¿ven? Oscuro, oscuro. Esa es la primera densidad. La segunda densidad es un poquito más, es un poco algo radioopaca, ¿no? No completamente, pero algo radioopaca. Eso es grasa. La grasa es un tejido que deja pasar algo, los rayos X, por eso ya se tiñe de un color no tan negro, sino un poco plomo. Eso es la grasa, o en el caso en esta radiografía es la de acá, ¿no? La de la grasa de acá. Luego tenemos la otra densidad. La otra densidad es la número 3, que ven acá, que es el líquido, ¿ya? Ya sea sangre, ya sea pues agua, ¿no? Cualquier tipo de sustancia líquida, o en el caso de nuestro cuerpo, nuestro organismo puede ser tejido blando. Y como les digo, ha dejado pasar algo los rayos X, pero no completamente. La número 4 es una estructura radioopaca que es blanca, es decir, tiene que ser una estructura que no haya dejado pasar los rayos X. Y en este caso en nuestro cuerpo lo más denso que tenemos es el hueso, ¿ya? Y la otra estructura que no es propia obviamente de nuestro organismo es el metal. El metal es lo más radioopaco que pueden encontrar. Puede haber en una radiografía, por supuesto, pacientes que, por ejemplo, por emergencia le toman una placa y tenían una cadena, ¿no? O en el caso de la radiografía que vieron al inicio, puede ser un metal, un anillo, qué sé yo, cualquier estructura que tenga un componente de metal. Entonces, en nuestro organismo tenemos 4 tipos de densidades. Una será para el aire, otra para la grasa, el líquido y el hueso. Y aparte, el metal. ¿Ok? Entonces, ejemplo, vamos entonces a averiguar cómo será el pulmón. Ustedes saben que el pulmón, ya saben, es un órgano que está lleno de aire. Por lo tanto, en la radiografía de tórax, el campo pulmonar tendrá que verse de un color oscuro porque está lleno de aire. Es decir, que los haces de rayos X pasan, ¿no?, a través del aire y se pintan en la placa radiográfica. Por lo tanto, es una imagen de tipo radiolúcida. Bien, el corazón, si bien es cierto, es una estructura muscular y en su contenido, ¿qué es lo que tiene? Sangre, o sea, un líquido. Por lo tanto, el color o la imagen que se grabará en la radiografía tiene que ser de un color un poco más claro, ¿no? Un poco más blanco, porque deja pasar ciertos, no completamente, los rayos X. Y por último, los huesos, que ya lo hemos visto en esta imagen, ¿no? Tiene que ser completamente radioopaca, ¿ya? O sea, completamente blanca, porque es una estructura muy densa. Al ser muy densa, los rayos X no pueden pasar el hueso y por lo tanto la placa queda tal cual, limpia, blanca, como fue al inicio.
Bien, vamos al segundo experimento. El segundo experimento es bien fácil. Vemos acá a 4 personas que están paradas frente a expuestas a una fuente de luz en la parte posterior, ¿sí? Ya. O sea, hacia atrás debería estar la fuente de luz y deja una sombra. Entonces, miren que ambas imágenes, las personas están en un mismo plano, ¿sí? Entonces, vean acá, la sombra que deja la estructura, en este caso los pies, ¿no? Los miembros inferiores, que están más cerca al suelo, o sea, donde se va a proyectar la sombra, el borde es mucho más nítido, ¿sí? En cambio, lo que está más lejos de la placa, perdón, del suelo, ya será de un borde no tan rígido, no tan fino el borde, es un poco más borroso. Igual funciona en la placa radiográfica. La estructura que esté más pegada, más cerca a dónde, a la placa radiográfica, ya tendrá los bordes mucho más definidos. En cambio, la estructura que esté más lejos a la placa radiográfica serán los bordes no muy definidos. Esto es importante para cuando veamos la diferencia entre una radiografía de incidencia antero-posterior versus una postero-anterior, que lo vamos a ver en un instante, ¿ya? Pero quiero que quede bien claro esta diferencia porque es importante, ¿ya? Es ver cómo los rayos X van dependiendo de la distancia que hay entre el cuerpo, ¿no? Y la placa radiográfica van a tener los bordes diferentes, ¿no? Mientras más cerca esté el objeto pegado a la placa radiográfica, como en este caso, el borde va a ser muy definido. En cambio, mientras más lejos esté, el borde será más borroso y obviamente mucho más difícil de poder reconocerlo, ¿no? Siguiente experimento. A ver, ¿quién no ha hecho alguna vez juego de sombras, ¿no? Con las manos para hacer formas? Muy bien. En este caso, miren, estamos haciendo un juego de sombras con las manos, que son estructuras de igual densidad, ¿cierto? O sea, tu mano derecha es igual que tu mano izquierda. Y se genera una forma, en este caso es la forma de un conejito, ¿no? Una sombra, pero yo no puedo diferenciar el borde de un dedo de otro dedo, o de una mano de otra mano, ¿no? Y por eso es que se forma la sombra completa con una forma especial. Igual sucede en la placa radiográfica. Si tú tienes dos imágenes o dos estructuras, mejor dicho, que anatómicamente tienen la misma densidad, ¿ya? Y que anatómicamente, perdón, están en el mismo plano, pegadas una al costado, el borde tú no lo vas a poder definir. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tienen la misma densidad, están en el mismo plano anatómico, entonces la imagen se va a perder el borde entre ambas estructuras. En esta imagen, por ejemplo, en esta placa de radiografía de tórax, una radiografía posterior-anterior, vemos que el corazón, ¿no? Que es una imagen radio opaca, parece que se continuase con esta parte del pulmón. Yo no puedo diferenciar el borde del corazón. Y eso es porque la estructura que está pegada al corazón tiene la misma densidad. ¿Qué podrá ser igual que lo que hay dentro del corazón? Aparte de sangre, podría ser líquido, ¿no? O pus o algún fluido. Esto es una imagen de una neumonía del pulmón izquierdo, que está del lóbulo que está pegado al corazón. Por eso es que el borde yo no lo puedo definir, ¿ya? Entonces, esto es otra de los principios que hay en la radiografía. Mientras el objeto, la estructura anatómica sean en el mismo plano anatómico y tengan la misma densidad, el borde se va a perder y se van a juntar esas dos estructuras. No se olviden del experimento de juego de sombras que quien no ha hecho alguna vez, para que vean cómo es que se forman, ¿no? Las sombras gracias a que no se pueden ver los bordes entre estructura y estructura. Bien, ahora, la placa radiográfica hay una serie de incidencias. ¿Qué es una incidencia? Es la dirección que toma el rayo al llegar al cuerpo y es como se va a ver en la placa radiográfica. Tú puedes tener una dirección antero-posterior. Quiere decir, esta es la fuente de la salida de los rayos, ¿no? En esta zona encontramos la placa, ¿sí? Y acá está, perdón, acá está la persona a la que va a ser sometida a la prueba, ¿no?
Entonces, antero-posterior significa que el rayo está viniendo desde la cara anterior, ¿no?, del paciente hacia la parte posterior. Esa es la dirección que toma, antero-posterior. También puede ser una incidencia de tipo lateral, ya sea lateral derecha o lateral izquierda, ¿no? Son las incidencias que podemos obtener en una radiografía una radiografía en general, ¿no? En este caso una radiografía de tórax. Puede ser posterior anterior, por supuesto. Al revés sería, ¿cierto? El paciente estaría mirando a la placa radiográfica. En este caso, en la anteroposterior, el paciente está mirando a la fuente de rayos X. El otro tipo de imagen o de examen auxiliar que utiliza también este tipo de radiación es la tomografía. Pero aquí en la tomografía el paciente, bueno, primero que está en decúbito dorsal y la fuente que emite la radiación da vueltas alrededor de él, ¿ya? Y genera las imágenes como si fuese en espiral. Ya va dando vueltas esta máquina, ¿no? Y genera unos cortes en espiral a diferentes niveles, ¿no? Por eso el corte generalmente es coronal. Transversal, perdón, no coronal, transversal, ¿no? Y las placas lo vemos de esta manera, ¿no? Esa es la forma como se verían las tomografías. Muy bien, en una radiografía de tórax, que es lo que nos compete ahora, ya les he dicho, ¿no? Puede ser la incidencia antero-posterior, miren, que es el paciente mirando a la fuente de luz, o bien puede ser una radiografía de tipo póstero-anterior, que es la que más utilizamos, en donde el paciente está mirando está de espaldas, por así decirlo, a la fuente de rayos X. Primero, antes de ver una placa radiográfica, hay que seguir una serie de pasos, ¿no? Todo tiene un orden. Así como cuando ustedes lean el EKG, todo tiene un orden, ¿no? Hay que primero ver si es un ritmo sinusal, hay que ver si tiene el complejo, cómo están las ondas, la frecuencia cardíaca, etc. Igual en las radiografías, lo primero que hay que ver es el nombre de la radiografía, el nombre del paciente, que esté bien etiquetado el nombre del paciente y la fecha de la radiografía, para estar seguros que lo que estamos viendo es lo que está sucediendo en ese momento al paciente, si es que lo amerita en ese momento. Otra cosa es ver la incidencia. ¿Es una antero-posterior o una póstero-anterior? Acá lo vemos las diferencias. Esta es una imagen de radiografía igual, de tórax, del mismo paciente, pero en dos incidencias diferentes. En el lado izquierdo de su pantalla es una de tipo antero-posterior. ¿Por qué es antero-posterior? Fácil. Yo les he dicho, antero-posterior significa que el paciente está mirando a la fuente de rayos X. Eso quiere decir que la parte posterior dorsal de su cuerpo está pegada a la placa radiográfica. Por lo tanto, si está pegada a la placa radiográfica, la espalda, ¿qué cosa o qué estructura se verá muy bien o tendrá los bordes bien definidos, ¿no? en esta placa? Tendrá que ser el hueso, ¿cierto? ¿Qué hueso? Tendrán que ser el omóplato. Y acá lo vemos, miren. Acá está justo el borde del omóplato. Y eso es lo que yo les dije en relación al experimento número 2. ¿Se acuerdan? Quiere decir que la estructura que esté más cerca a la placa radiográfica tendrá los bordes más definidos. ¿Muy bien? Y ese sí, los omóplatos, uno de ellos. Los dos, perdón, ¿no? Los huesitos del omóplato. Ya. ¿Qué más? Vemos también que el corazón se va a ver un poco más amplio, el diámetro del corazón, el tamaño del corazón lo van a ver más grande. Eso no quiere decir que tenga una cardiomegalia, por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno evalúa una placa radiográfica. Tienes que estar seguro que la incidencia que estás viendo es la correcta, ¿no? Para lo que tú quieras en ese momento analizar. En cambio, en una radiografía póstero-anterior es diferente. Miren, en el póstero-anterior quiere decir que lo que está más pegado a la placa radiográfica tendrá que ser, pues, ya sea el esternón, ¿no? O la víscera que está en el centro, que es el corazón. Por eso es que tú el borde del corazón lo ves muy bien definido, al menos regularmente definido, y el tamaño del corazón no está grande, ¿no? Es el tamaño del corazón correcto para esa incidencia. En cambio, los huesitos que estaban en la parte posterior ya no vas a encontrar el borde, no va a estar bien definido, porque la incidencia no te lo permite. ¿Ok? Entonces se ve muy diferente, ¿no? Una radiografía de tipo
Esto es una antero-posterior, y acá les pongo un dibujito para que vean cómo se delinea, y una postero-anterior, totalmente diferente. Bien, otra cosa que hay que ver en una placa radiográfica es la orientación, ¿no? Que no tengo la placa acá, que puede ser una orientación tanto derecha o izquierda. Hay que ver si es que, perdón, la orientación del corazón, si es que es una placa, está bien tomada, si estamos, es una placa en la cual el corazón está, la punta hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Entonces, a veces uno dice, no, pero la punta está al lado derecho, no, debe estar la placa al revés, y volteas la placa. Pero tienes que darte cuenta que no vaya a ser que tenga un paciente con dextrocardia, ¿no? Y que en realidad estaba bien la orientación, la punta del corazón estaba al lado derecho. Entonces, esas cosas que parecen pequeñas, ¿no? Parecen lógicas, uno tiene que darse cuenta, ¿no? Entonces, nunca siempre tener en cuenta, ¿no? Que existen patologías en las cuales está todo al revés, en el caso, por ejemplo, de la dextrocardia o el situs inverso. Ya. Lo otro que uno debe tener en cuenta al tomar una placa radiográfica es si es que el paciente ha inspirado bien o ha sido una radiografía en expiración. Generalmente siempre se toma una radiografía con el paciente inspira profundamente, retiene el aire y ahí toman la placa. A veces no sucede eso, ¿no? Porque, bueno, no inspiró bien el paciente y tomas una placa, pues, en expiración. Acá tenemos las dos imágenes del mismo paciente. En el lado izquierdo es un paciente que ha tomado la placa en expiración y esta de acá en inspiración. Para saber que está bien inspirada una placa, tenemos que tener en cuenta el hemidiafragma primero. El hemidiafragma derecho, ¿okay? Tiene que estar a la altura de la 10ª costilla posterior. ¿Ya? Las posteriores, acuérdense que siempre van hacia abajo, ¿no? O sea, mejor dicho, las de adelante también van hacia abajo, pero las posteriores son más horizontales que las anteriores, ¿no? Estas son las costillas posteriores y estas que ven aquí son las costillas anteriores. Si yo tuviera que contar las posteriores en un paciente con una muy buena grado de inspiración, tiene que llegar aproximadamente en la mitad del hemidiafragma derecho a la costilla número 10. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a contar, ¿ya? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, esta placa tiene un muy buen grado de inspiración. Contemos esta de acá, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Se dan cuenta? Aquí ha llegado solo a 8 costillas. Eso quiere decir que no está muy bien esta placa, o no está inspirada bien la placa. ¿Qué más? Vean que el tamaño del corazón en una placa que tiene, no está bien o fue tomada en expiración, se agranda, ¿no? Y me da una imagen errónea de una cardiomegalia, a diferencia de una placa tomada en inspiración. Otra cosa importante en las placas radiográficas que tienen que tener en cuenta es si fue tomada el paciente de pie o puede haber estado echado, ¿no? Generalmente se pide una de pie. ¿Por qué? Porque vas a ver bien los campos pulmonares, ¿no? A diferencia que si lo verías en un paciente echado, que puede pasar, sobre todo en pacientes que están tequiados o pacientes que están postrados, imposibles pararlos, entonces se tiene que tomar una placa en decúbito dorsal. ¿Cómo saber que está en decúbito dorsal o un paciente que está de pie? Una de las formas de verlo es a través de la burbuja gástrica. La burbuja gástrica en un paciente que está de pie se va a observar, se va a ver, que es esta estructura que ven acá, ¿no? Acá también, ¿no? Esto me indica que el paciente le han tomado estando de pie. Y ven que es una imagen de qué tipo, ¿será radiopaca o será radiolúcida? Tiene que ser una imagen de tipo radiolúcida, ¿no es cierto? Porque ahí que ha pasado el aire, por lo tanto los rayos han podido pasar y si bien es cierto se ven algunas estructuras como los huesos que han estado por ahí pasando también, pero se nota claramente que es una imagen de tipo radiolúcida que me indica gas en el estómago. Muy bien, entonces hasta acá hemos hablado algo muy básico, principios básicos para poder primero leer bien una radiografía de tórax, para poder comprender cómo funcionan los rayos X,
cómo saber si mi placa está bien tomada, está mal tomada, si es un paciente que ha sido, que es una incidencia posterior-anterior, antero-posterior, si ha estado bien insuflada o no. ¿Ya? Posteriormente ya les van a tocar sobre las estructuras importantes que deben observar en una placa radiográfica, ya sea de tipo óseo como tejido blando, y también les van a dar alcances acerca de la tomografía. ¿Ok? Bueno, conmigo queda allí. Muchas gracias y bueno, esperen a la siguiente parte, que es la de estructuras y reconocer una placa, las estructuras que se reconocen en una placa de tórax.